Desde Ninguna Parte Producciones presenta. Viciosito. Que así empieza el podcast. Viciosito. Diciendo viciosito. Y ahora Puro borracho, drogadicto, marihuana. Ok. Ok, pues bueno, cuéntame un poquito quiénes son los Camel. Bueno, pues Los Camel es una banda que inició como un proyecto, digamos como de, sí puedo decir como juego, un poquito era como tenía un amigo y quería tocar con él. Hicimos una banda, empezamos el proyecto y al final como me di cuenta que era algo que quería hacer. Y con el tiempo empezamos a cambiar a la onda un poquito más profesional. Empezamos haciendo música surf, rock. Y ya obviamente cuando empecé a crecer, tenía yo 17 años, me di cuenta que pues no era realmente lo que yo quería hacer. Y empecé a buscar esta onda del Balkan. Yo conocí el Balkan, igual tenía yo 19 años creo. Y entonces como desde la primera vez que lo escuché me emocionó mucho, quería yo hacer una banda de Balkan. Y de ahí pues empecé a cambiar como las alineaciones porque los músicos con los que entraban a tocar conmigo no les gustaba tanto y tampoco tenían esta visión de hacerlo, ¿no? Hasta que como que paré el proyecto en el 2013 y luego empezamos en el 2014 cuando hablé con Alan y decidimos hacer el proyecto nuevamente como Los Camel y con esta visión pues mucho más Balkan, swing, manouche, funk. Y bueno, y de ahí empezamos. Luego Balú también, que somos como los tres que llevamos ya 8 años, ¿no? Del 2014 hasta el día de hoy. Y Borja y Chente entraron en el mismo tiempo, en el 2019. Pues justamente para una gira hacia el Caribe del 2019. En diciembre, ¿no? Era diciembre, creo. Sí. Y llevan pues ya los 2 años con nosotros, justamente se cumplieron. Y Luca lo conocimos en el 2018. Sí, en la ciudad de Oaxaca. 18. Estuvimos ahí tocando en un bar en Oaxaca y apareció por ahí. Y luego empezamos a platicar y de ahí se empezó como a hacer la conexión. Digo, brevemente, pues más o menos es como la historia resumida de cómo se fue haciendo la banda. Un segundo, voy a hacer tanta la mesa para atrás para que no... Sí. Y luego la edición es una chinga. Pero... O sea, no tocamos a la mesa, muchachos. Amárrense los Ok. Me decían... Hablaba ahorita con Alan. Sí. Me dices que son de Iztapaluca y que ahí se conocieron porque todos tocaban o sea que así empezó, todos tocaban como en diferentes proyectos y luego se fueron pues encontrando, ¿no? Sí. ¿Puedes compartir un poquito de tu novela? Pues sí, así como te contaba hace un ratito, que antes de que empezara esta onda, pues cada quien pues tenía su interés propio por la música y cada quien hacía como desde su pequeña trincherita y pues medio nos conocíamos, o yo personalmente medio los conocía. Sabía que Chente tocaba con una banda que se llamaba Los Monstruos del Jazz, ¿no? Sabía que Borja tocaba en una banda que se llamaba Little Lies y los vi un par de veces. Conocía a los Camel Surfers antes de yo entrar a la banda. Sabía que la verdad, pues los Camel Surfers ahí en la zona oriente, la verdad es que así en los años así 2009, 2010, que era como cuando yo iba en la prepa, estuvo muy fuerte así. Los Camel eran, al menos en Ixtapaluca, Nesa, no sé, Chimalhuacán, Valle de Charco, esta zona así como del barrio de Oriente, pues sí eran muy famosos, ¿no? Así incluso los SHs, ¿no? Y había SH Oriente, se armaban los desmadres con los Camel Surfers y varias bandas que en ese momento estaban en la escena. Pues yo conocía como el potencial de la banda. Yo tenía ahí otras bandillas igual no tan famosas, pero pues igual ahí nos andábamos moviendo, ¿no? Porque siempre como que a mí me latía más la onda rock, como progress, como acá, como psychedelic, ajá. Sí, más progress, más psychedelic, no progresiva, pero pues más locochón. Y entonces pues quizás a veces como que no es tan como popular esta onda, ¿no? Pero los Camel Surfers creo que se alcanzaron una gran popularidad
Y pues de ahí nos empezamos a conocer todos, ¿no? De diferentes toquines, ¿no? O sea que pues, de repente Chente tocaba con él en Popo Park, ¿no? En el mismo toquín, y luego la banda de Balú tocaba en otro toquín, y así pues, se fueron como haciendo. Yo creo que pues las mismas piezas fueron encajando así poco a poco para que pues, se formara como esta banda de los Camera actual, ¿no? Pero sí, cada quien tenía su proyecto. Esta época de Iztapaluca fue, me dices, 2009, 2010. Pues más o menos. Sí. Sí, como que Ixtapaluca tuvo un desarrollo urbano por ahí de mediados de los 90 con construcción de casas de habitación. Entonces llegaron muchas familias jóvenes por esos años, mediados de los 90, a principios de los 2000, donde todos llegamos como niños. Ya cuando éramos adolescentes tenías una masa así muy muy grande de pues, adolescentes que pues muchos empezamos a tocar, ¿no? Muchos empezamos a tener bandas. Hubo esta explosión en la que empezamos a conocernos y si no a interactuar siempre platicando o tocando juntos, pero nos conocíamos de vista. Entonces pues ya para el año 2007 a 2010 había un boom muy grande de bandas que no solo tocaban en el barrio, sino pues Ixtapaluca es Estado de México, pero muchas de las bandas de Ixtapaluca se movían a foros como el Foro Alicia, a la Terraza del Cultural España. Había como mucha afluencia de bandas. Pues pasó un poco el tiempo y pues ya no éramos adolescentes y cada quien, curiosamente, estudiamos música y todo, y pues en algún momento se dio el reencontrarnos para ya tocar juntos, ¿no? Pero fue a consecuencia tal vez esa explosión de bandas de finales de la primera década de los 2000. Yo me acuerdo mucho justo esa primera década de los 2000, que fue una época muy rockera para la parte de la Ciudad de México, el Valle de México. Los emos, los happy punks, los surfers. Cada fin de semana había toquines en todos lados, en el Alice, era como lo que estaba, mucho skate. ¿Cómo se vivía? Bueno, yo soy del DF, ¿no? De la parte ahí más en el centro. En toda esta escena, siendo chavitos en esa época, Iztapaluca, o sea, ¿dónde eran los toquines en Iztapaluca? ¿En casas? ¿Había un lugar? Pues es que en realidad había muchas casas, ¿no? Y la banda sí hacía hasta en obras negras. La banda decía, no, pues tengo ahí un pedazo de tierra, pues vénganse a tocar, ¿no? Y cerrabas así con puros pinches carteles. Y ahí, órale, todos, y con el equipo, pues que fuera. A veces había equipo chido, a veces había bien feo. Pero en realidad sí era esta parte... Ajá, había un lugar que se llamaba el Wizard, pero está horrible, ¿no? Pero la banda siempre iba ahí, ¿no? Y hacía toquín cada 8 días y siempre iba, ¿no? Es el peor lugar para tocar. Yo creo que pero si lo buscas en todos lados... señor Bikini y no mames, así. Era como de este tamaño, yo creo, más o menos, del galeón, o sea, no sé, grande. Pero iba señor Bikini y así atascaba así súper, pero así horrible, güey, así. Pues el salón no según el dueño, decía que era para 1000 personas. No, ese sí atascado, pero era un boom, como dices, ¿no? Así de, ahí está el surf, sí, todos enmascarados. Sí. En alguna ocasión que fue señor Bikini, justo nos preguntaron eso, si esa era como la Alicia de Ixtapaluca. Perros. Es que en realidad mucha gente de otros lugares sí quería tocar en Ixtapaluca, porque este movimiento que se armó, de hecho tiene más tiempo, o sea, fue como cuando nosotros o yo con la banda empecé como en la escena. Ya había una escena antes de reggae, ¿no? Había bandas de reggae de ya 5 años atrás que también tenían... reggae, jazz y rock and roll. Entonces, pero ya nosotros como que cuando entramos éramos como 18, puso un chingo. Y ahí fue cuando también le dio pues esta fuerza así de que hacíamos toquines cada 8 días, viernes, sábado y domingo. Y de repente entonces en esa decían, güey, vénganse para acá. Y llevábamos todo el cartel nosotros de Ixtapaluca. 5 bandas de Ixtapaluca y toda la banda de Nesa, ¿no? Y banda de se iba de Ixtapaluca así en la combi y se regresaban todos. Nos regresábamos en combi, no teníamos carro. Creo que también el hecho de interactuar con lugares como el Faro de Oriente nos hizo conectar con más personas, ¿no? Tanto audiencia como gente en los medios, digamos, o alguien que te pudiera maquilar un disco, como ya en la intención que decía Camer Ponce de formalizar todo y hacer un proyecto que tuviera un disco, por ejemplo. Este tipo de espacios, ¿no? Eran como los ideales para acercarse, para tomar clases, por ejemplo. O sea,
la cantidad de talento que se estaba cultivando en ese momento, pues se veía germinado ahí en lugares como el Faro de Oriente o en el barrio que precisamente no necesitaba de un foro especial, sino, pues como dicen, cualquier lugar era un foro musical, ¿no? Cualquier lugar era suficiente para hacer música, para hacer una fiesta, ¿no? No lo dimensionábamos quizás en ese momento, pero pues ya estaba ahí, algo que también, como dicen, pues ya había creado alguien más, ¿no? Entonces nosotros seguimos alimentando ese fuego y pues es lo chido, que mucha gente hoy en día conoce el barrio, ¿no? De, Ixtapaluca, es que hay mucha gente allí, mucha gente talentosa, ¿no? Y no solo en la música, ¿no? También en la pintura, entonces, pues creo que es bien chido pertenecer a un barrio o venir de un barrio que muchos pueden ubicar fácilmente por este contenido, ¿no? De cultura y de arte que puede aportarle a la sociedad. Además de que, bueno, ahorita haciendo también reforzando sobre la idea que comenta Mario Balú, es que toda esta masa de chavitos que éramos fue... Todo este trabajo que se hizo era en buena parte autogestivo, así como sigue siendo hasta hoy en día. Era iniciativa de la propia banda y estaba bien chistoso porque a veces estabas en una fiesta y se acababa y sabías que había otra y íbamos todos como en migración hormiga, así. Peregrinando Sí. Y pues bueno, creo que también, eso fue como sobre nuestra idea de divertirnos y todo, pero nos fue enseñando a trabajar juntos, a que si las cosas no te las iba a dar un organismo grande como un gobierno o alguna empresa, pues la misma gente se podía juntar entre sí para armar eventos o para armar expos. Por ahí en algún momento alguien tuvo la idea de hacer funciones de cine en un forito ahí que se llamaba La Cueva. Entonces este tipo de cosas nos enseñaron, echando la fiesta, nos enseñaron a construir la idea de que si no te lo dan, tienes que hacerlo tú y te tienes que juntar con quienes puedes trabajar para hacer un proyecto grande. Lo que pasaba en Ixtapaluca también era que había eventos grandes, pero nunca había chance para las bandas de ahí. Eso ha sido desde toda la vida, desde que yo llegué a vivir ahí. Entonces eso también causó que la banda dijera, bueno, pues haz tu concierto, tu feria, pero nosotros tenemos este lugar para 100 personas y somos los que vamos a estar. O sea, el gobierno de Ixtapaluca toda la vida ha reprimido esta parte del crecimiento artístico realmente, ¿no? Pero nosotros y toda la banda que más también toca y que ha tocado, pues y que pinta y que hace todo este tipo de cosas, pues busca sus propios espacios y creo que eso es realmente lo que le dio esta fuerza y como que la gente quería ir porque era diferente, también que era clandestino, ¿no? Al hecho de que el gobierno nunca apoyara un concierto, o sea, si había alguien que decía, bueno, yo tengo dinero como promotor, voy a traerme a, no sé, a los rastrillos. O sea, tenía que pagar un barote para que el gobierno le diera el permiso y aparte era así como todo un pedo, ¿no? Que ves que en muchos municipios se hace, ¿no? Y igual la misma gente del gobierno trae a las ferias entre el gobierno y la onda patronal, llevan a, no sé, a Los Ángeles Azules, pero pues, te invitan a tocar pero no te dan ni 10 varos. Entonces esta parte es como pues presionar para que no exista, ¿no? Y eso fue lo que a nosotros también nos causó que buscáramos la forma de hacerlo. Aquí en el barrio y luego en otros municipios, ¿no? Entonces creo que eso fue muy valioso y también para nosotros como experiencia vivirlo de esa manera. Había muchas bandas que decían, güey, llévanos a Ixtapaluca y crecer en ese ambiente los primeros, no sé, 4 años de la banda, pues creo que también eso ayudó a darnos cuenta que cada quien en su banda, ¿no? Nos ayudó a darnos cuenta que era lo que queríamos hacer y cómo queríamos vivir. ¿Cómo fue ese darse cuenta? O sea, ¿cómo pasa de somos los chavos que tocamos por echar desmadre, porque está cagado, porque somos parte de esto que está pasando, a ya esto va a ser lo que vamos a hacer? Ese momento de decir, vamos, o sea, ya nada más estamos tocando por cotorreo, sino esto ya es algo más, ¿no? Ya se va a convertir en nuestra profesión. Pues creo que ese es como personal de cada quien, que supongo que cada uno pueda decir. Para mí también es parte de un sentimiento que lo vives y que lo sientes y dices, güey, quiero hacer esto y lo desarrollas de cierta manera porque cada uno de nosotros ha desarrollado ese sentimiento y esas ganas de diferentes maneras, ¿no? Y demostrarlo de diferentes maneras. Y al final como el conjunto de nosotros ha creado es la música, ¿no? Y también tener el proyecto y ver que el proyecto funciona y ver que las cosas se están haciendo,
pues eso también, pues a mí, por ejemplo, me motiva, ¿no? Como decir, bueno, pues ahora ya tengo 32 años, puedo hacer otra cosa o dejarlo así. Pero realmente creo que todo este esfuerzo que hemos hecho, hemos sufrido, hemos llorado y hemos reído tanto. Entonces creo que todo eso, yo cuando tenía los 20 años, 21, dije ya, o sea, tenía esa visión de querer hacerlo, no sabía cómo ni por qué, así como con una exactitud, pero tenía las ganas y dije, yo voy a hacer eso, ¿no? Dejé la escuela y me puse a tocar y empecé a ir a varias escuelas y empecé a trabajar para tener más dinero para poder invertir en la banda. Entonces creo que más bien eso es personal y por ejemplo de mi parte pues me di cuenta sí tocando y de un día dije oye pues es que ya quiero hacer esto pues más pro, ¿no? Yo iba a los conciertos de otras bandas y decía güey yo quiero tener un escenario así. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues no sabía, ¿no? No sabía cómo era ni cómo era, o sea, qué iba a pasar ni cómo tenía que yo que dirigirme a la gente ni nada, pero bueno, haciéndolo fue que pues que ha empezado a hacer y empezó a funcionar. Tú, carnal, que... ¿Qué no de aquí, bro? O sea, tú no estuviste en Iztapaluca, ¿no? No. Es porque no tú vienes de Italia. Nosotros somos los Camel Surfers. Esta canción se llama Una tarde de amores. Estamos en el garage. Este podcast continuará.